Hola oyentes de Radio Sefarad, una semana más volvemos a contactar con el historiador argentino Ricardo López Gotig para hablar de las edades del totalitarismo. ¿Qué tal, Ricardo? Hola Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, ya saben los oyentes que hemos venido desglosando muchos capítulos de lo que fue el siglo XX, incluso sus precedentes, y lo que se suponía que era el final de la época más oscura con el final de la Segunda Guerra Mundial, pues fue así para algunas partes del mundo, pero no para todas las partes del mundo. Incluso sobre algunas se cernió una nueva nube negra y hemos estado justamente hablando de ello en las últimas entregas, con el caso de hoy que es realmente llamativo, el culto a Stalin. No solamente en la Unión Soviética con el papaíto Stalin del cual hemos hablado, sino incluso fuera. ¿Qué es lo que nos vas a contar, Ricardo? Exacto. El culto a Stalin fuera de la Unión Soviética es anterior a la Segunda Guerra Mundial. Ya en promedio de los años 30 había comenzado un culto a su personalidad, nada menos que en Francia. Fíjate que Francia es no solo uno de los grandes faros intelectuales del Occidente, sino que además es el lugar donde primero prosperaron las ideas antisemitas, donde hubo más intelectuales antisemitas que difundieron ese tipo de ideario racista, y también vamos a ver que fue el faro de muchas ideas vinculadas al estalinismo y todo el culto a la personalidad de él. Ya antes de la Segunda Guerra, mediados de los años 30, digamos, ya había ascenso del fascismo y el nazismo en el poder. Algunos intelectuales empezaron a adherir a la figura de Stalin como el salvador de la humanidad. Aquí encontrábamos, por ejemplo, al Premio Nobel de Literatura de Romain Rolland, a Henri Barbusse. Es decir, que había autores que incluso se carteaban con Stalin y que escribían biografías sobre Stalin totalmente hagiográficas, pero lo que vamos a encontrar es que después de la Segunda Guerra Mundial esta metodología va a volver. Y aquí hay que señalar algo muy interesante, y es que Stalin, a veces tenemos la imagen de él como si fuera un bruto, y en realidad era una persona con una gran formación intelectual. Él leía los clásicos rusos, los clásicos franceses, tenía un gran interés por la historia de Rusia, por la historia medieval, por la historia antigua del Cercano Oriente, tenía un gran conocimiento de la música clásica, de la ópera, del ballet. Es decir, no estamos ante un bruto que necesitaba de alguna forma vincularse con intelectuales para él, parecer intelectual, sino que realmente él tenía una formación ecléctica, pero una formación que, digamos, descollaba con respecto a lo que eran los líderes políticos en el mundo. Entonces, él le daba mucha importancia a que los intelectuales en el continente europeo, sobre todo, también adhirieran a su figura. Y esto también formaba parte de la política exterior soviética. Por un lado, porque el aval y el culto a su personalidad reforzaba el culto que se le rendía en la propia soviética. Es decir, como bien señalabas, era natural que en la Unión Soviética se le rindiera este culto, eran las reglas del juego de todo sistema totalitario. Pero a su vez, el hecho de que hubiera extranjeros que le rindieran este culto y lo presentaran como el futuro de la humanidad, él personalmente como el salvador de la humanidad y a la Unión Soviética como el futuro de la humanidad, reforzaba esa noción interna. Porque tengamos en cuenta que no había acceso a ningún medio del exterior, por lo tanto, si llegaba gente de afuera y a los soviéticos les decían esto es una maravilla, este es el paraíso, bueno, obviamente la gente que estaba dentro de la Unión Soviética iba a creer eso. Entonces, de hecho había una agencia dedicada a este tipo de promociones, de viajes por la Unión Soviética, donde se hacía toda una orquestación de cómo iban a ser los viajes, toda una escenografía. Y en este caso vamos a ver que el lugar más importante al que le va a prestar atención la Unión Soviética fuera de su área de influencia va a ser Francia. ¿Por qué? Primero porque había un partido
comunista muy notorio, digamos, de una gran fuerza, al igual que el italiano, pero sobre todo el Partido Comunista francés tenía algunas figuras intelectuales que tenían una gran difusión. El Partido Comunista francés tenía sus propios medios de comunicación, es decir, tenía sus diarios, sus revistas, una maquinaria montada para la difusión y que además contagiaba a otros países de la región. Acá vamos a ver que sobre todo la escenografía se va a montar cuando Stalin cumpla 70 años, en 1949. Se desconoce por qué Stalin modifica la fecha de su nacimiento. Él nació en 1878 y desconocemos por qué se pone la fecha de 1879. Este es un dato que es muy curioso porque realmente no tiene ningún sentido para su biografía y él persistió con esa fecha. Lo cierto es que cuando él cumple 70 años en 1949, en la propia Unión Soviética hay una serie de eventos festejando su nuevo cumpleaños. Él prácticamente no aparecía en público, estaba muy retraído en los últimos años de su vida y había muy pocas imágenes de él. De hecho, las imágenes de él eran previas a la Segunda Guerra Mundial para mostrarlo mucho más joven. Y en la propia Francia se hace también el Partido Comunista y lo mismo se hace en la República Popular China y en todos los países de Europa Oriental se hacen grandes festejos, pero en Francia el Partido Comunista hace un gran festejo en torno al centenario nuevamente, a su cumpleaños, hace un gran festejo en torno a su cumpleaños. Y ahí es donde se va a estrenar una película llamada Stalin, el hombre que más amamos. Es una película con el guión de Paul Éluard. También salen una serie de artículos en los diarios oficiales del partido. Luis Aragón también publica en torno a la figura de Stalin, hacen reimpresiones de las biografías que existían, pero quitando las figuras que antiguamente habían sido purgadas del partido. Y esto va a ser muy interesante porque, a ver, si bien todos los países hacen este tipo de diplomacia, lo llama la diplomacia suave, la soft diplomacy, para mostrar desde otra cara lo que son sus culturas y sus producciones, en este caso el Partido Comunista francés es una herramienta de la política exterior soviética y esto tenemos que tenerlo muy presente. Es decir, Occidente no tenía partidos políticos que difundieran sus ideas en la Unión Soviética. Y esto sí vamos a ver que va a ser un instrumento muy importante y sobre todo en el contexto de la Guerra Fría. ¿Por qué? En 1949 se funda la Organización del Tratado Atlántico Norte, la OTAN. Entonces, la visión que daba la Unión Soviética y que tomaba el Partido Comunista de los países europeos y en particular el francés era mostrar a la OTAN como una nueva invasión, en este caso de Estados Unidos. Es decir, lo asimilaban a la invasión alemana de 1940, ahora era la invasión de Estados Unidos en 1949. Y se redactaba toda una nueva visión histórica de Stalin como el salvador del continente europeo. Y que si no hubiera sido por Stalin, Francia hubiera sido en manos de la Alemania nazi. Es decir, que a él se lo presentaba como el verdadero salvador del continente europeo y el gran combatiente contra la Alemania nazi, borrando lo que había sido el pacto Ribbentrop-Molotov, como si eso nunca hubiera ocurrido jamás. Entonces comienza una nueva lectura histórica en torno a lo que había sido la figura de Stalin para la Segunda Guerra Mundial y después como el único que podía mantener la libertad en el continente europeo frente a la amenaza de Estados Unidos y de la OTAN. Es increíble, ¿no? Justamente el régimen stalinista, si destacó, fue por su manipulación de la historia. Adelante, atrás, cortapega y Photoshop o algo así, ¿no? Exacto. O sea, no es nada que no hayamos visto ya mismo y en menor grado con el fascismo. Cada uno tenía sus distintas usinas de propaganda, pero en este caso, como él
recorta toda la historia previa a la Segunda Guerra Mundial como si no hubiera existido y incluso lo presentaban como una movida genial de su parte el haber hecho ese pacto que significó la expansión de la Unión Soviética hacia sus vecinos, pero también significó prácticamente un año y medio en el que la Alemania nazi y la Unión Soviética no combatieron, con lo cual Hitler tuvo sus espaldas cubiertas durante casi 2 años. Uh-huh. Bueno, lo que es también increíble es que, como mencionabas, estos intelectuales franceses, y que seguramente muchos de ellos morirían con el nombre de Stalin en sus labios, ¿no? Es decir, incluso después de la muerte de Stalin les sería bastante difícil asumir lo que de pronto se decía del salvador de la humanidad. Bueno, ahí hay un caso muy interesante, uno de los que mencioné, Luis Aragón. Él fue stalinista hasta que la Unión Soviética dejó de serlo. Es decir, que él siempre fue un intérprete fiel de lo que quería la Unión Soviética y se mantuvo en el partido hasta su muerte en 1982 y siempre siguió la línea ortodoxa, con todos los cambios que eso significaba e incluso revisando sus propias obras y modificándolas de acuerdo a los dictados de Moscú en cada época. Pues nada, increíble, pero cierto, y de esto seguramente volveremos a hablar parcialmente en el futuro, en próximas entregas de estas edades del totalitarismo. No sé si quieres agregar algo más, Ricardo. No, porque hay temas que vamos a ir desarrollando en los próximos capítulos. Pues nada, nos reservamos para entonces y hasta la próxima. Muchas gracias por habernos atendido. Hasta la próxima. Muchas gracias.